Zurdo, bueno, recién hablábamos de que no tenías, vos no te reconocías como un estilo de primera persona de imponer al resto, sino que te adaptabas más a lo que pedía el equipo. Pero, por lo que pudimos rescatar de unas columnas que hacías para Basket Blog, antes una web que había, vos, por ejemplo, decías que el equipo tuyo no te gustaba el básquet que estaba en la actualidad de scores bajos, de que había que contentar al público con marcadores altos, corregime si me equivoco, y por ejemplo eso a mí cuando lo leí me sonó como contracultural a lo que está hegemónico en el básquet hoy, por ejemplo. Que yo creo que en plena época de generación dorada, cultura del pase extra, por ahí defensas y scores bajos, ¿no te sentís eso contracultural? Bueno, esa nota fue ¿en qué año, Gabriel? Debe haber sido 2007, 2008. Estamos hablando de hace 7, 8 años atrás, que era un momento en que la liga había empezado todo este tema del scouting y que la verdad es que estaban jugando los promedios de liga ese año estaban de 70 puntos o debajo de los 70 puntos. Ahora la liga ha llegado a 80 de vuelta. O sea, que tan loco no estaba, porque se ve que el cambio tenía que ocurrir. O sea, y a pesar de que hoy sigo insistiendo de que se podría arriesgar un poco más, defensiva como ofensivamente, para llevar eso a 85 puntos y que los juegos sean un poco más abiertos. Desde ese momento que dije eso a hoy, el básquet ha mejorado. Ayer veía la final de la liga y bueno, Quimsa es permanente, o sea, pone el balón al otro lado a los 3-4 segundos. Yo miraba el partido y trataba de observar cuando en el score de 24 segundos, cuando llegaba el último jugador de Quimsa, y quedaban 20, 21 segundos de posesión, cuando llegaba el último jugador a cuarto de cancha. O sea que esa evolución existió, o sea, hay equipos que apostaron. Después, yo consideraba en ese momento que había muy poco juego de presión al balón, de línea de pase, de romper los bloqueos, de negar el poste bajo, de jugar a ayuda sobre ayuda y rotaciones. Y veía, te vuelvo a repetir el juego de ayer, o por ejemplo cómo terminó defendiendo a Atenas en la parte final, y el equipo, o sea, se está haciendo eso, o sea, eso por ahí, muy joven yo, o bastante más joven y con la etapa emocional de la rebeldía y del idealismo, debo haber expresado eso. Que en un estado de pureza, porque cuando uno declara ese tipo de cosas es cuando lo dicen sin filtro, es como lo siente y lo piensa. Me parece que en ese recorrido de los años el básquet ha mejorado, principalmente el básquet europeo. El básquet europeo en esa época también ya estaba empezando a cambiar. En una época 60 puntos se hacía. El Real Madrid tenía una constelación de figuras y hacía 60 puntos. Hoy, fíjate, los partidos de Euroliga terminan en 90 puntos. O sea, y vos ves la dinámica, porque antes vos veías, decía, ¿cómo defienden? Pero nos habíamos especializado mucho en ver cómo hacer defender a nuestro equipo y no cómo atacar contra esa defensa intensa. Entonces hubo una evolución que le empezaron en el básquet europeo y hoy ves los sistemas ofensivos y los sistemas de ataque fijo, de contraataque que tienen los mejores equipos de Europa y a la dinámica que juegan, claro, y han terminado en muchas ocasiones quebrando las defensas. Entonces, desde ese momento en que yo dije eso a hoy, hubo una evolución importante. Y hay otro dato con respecto a la época. El único equipo en el mundo que jugaba lo que a mí me parecía que había que jugar al básquet en ese momento, digo el único, debe haber habido mucho, digo el único exitoso era nuestra selección argentina. Entonces, para mí era el espejo, ¿no? Ojo, tanto conducida como por Rubén, como conducida por la Oveja, porque el equipo de Rubén era una defensa, creo, casi rozando la perfección, con una velocidad ofensiva, pero era más equilibrado en el ataque fijo. Pero después en el Mundial del 2006, si ustedes agarran los scores, después los invito a que los vean, Argentina metía 100 puntos todos los partidos, los dejaba en 60, 70 la mayoría, ganaba por 30. O sea, fue un milagro que no lo haya ganado ese Mundial. De hecho, perdemos con el campeón del mundo con un tiro abierto solo
Y fue el único partido parejo que tuvo Argentina fue demoledor en el Mundial 2006 también. Entonces, por ahí en ese momento mi espejo a nivel mundial era, qué lindo, ¿no? Era nuestra selección. Incluso porque digo, era una columna extensa y vos decías también esto que marcaste tal vez por muy superficialmente recién, que te preguntabas si eran tan buenas las defensas o era que no se estaba explorando cómo hacer para atacar distinto y para atacar de un modo más dinámico y vertiginoso y de posesiones tal vez un poco más cortas, para llevar los marcadores más arriba, los scores un poco más arriba. Y era un poco las dos cosas, es tal cual lo estás describiendo vos, un poco las dos cosas. O sea, se defendía muy bien, se arriesgaba poco el contraataque y no se estaba trabajando. En esa época eran los inicios de los scouting. Entonces se hacían unos editados, yo estoy hablando de nuestro cuerpo técnico, y en el scouting solamente poníamos cómo defender al rival. Hoy en un scouting pone cómo defender al rival, pero también cómo atacarlo, dónde están las debilidades defensivas, cómo tenés que atacar. O sea, ha crecido, ha evolucionado, y eso ha hecho que los equipos hoy estén arriesgando un poco más y trabajando un poco más sobre el ataque para quebrar esas defensas férreas que se habían impuesto. Te hicimos un scouting con algunos de tus jugadores, ya vamos a recordar anécdotas muy divertidas que hemos ido recolectando, pero recién hablabas de ciertos valores y hay uno de tus jugadores que nos decía sobre esto que Guille apuntaba, que en algún momento eras contracultural con algunas ideas, esto de quitarle a los pibes que cuando les iba mal en el cole les quitaban la práctica del deporte los papás, y que vos siempre tenías la teoría de ir al revés, que había que actuar al revés y darles más responsabilidades y no esto de restar sino de sumar. ¿Recordás aquellos momentos? Sí. ¿Seguiste ahondando por ese camino, por esa filosofía? Sí, lo sigo sosteniendo. Después, hoy con el tiempo, hace poco, no tan lejano, me tocó estar en las divisiones formativas de Atenas. En los clubes que voy siempre me gusta intervenir con los profes de la formativa y sigo sosteniendo lo mismo. Me parece que la manera de, cuando no se están cumpliendo con las responsabilidades o con el quehacer diario, porque está bien, los jóvenes no tienen que trabajar, pero tienen que ir formando hábitos para cuando después llegue la adultez y uno tenga que esto nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, uno sea cultural o contracultural, uno llega a un momento que tiene que asumir roles, responsabilidades, y para eso hay que formarse e ir generando los hábitos. Entonces, si vos faltas a trabajar, te echan del trabajo. Acá, si vos faltaste a la escuela y te va mal en la escuela, no hagas que, sobre que ya fuiste irresponsable en un lugar, no lo mandas a básquet, entonces estás siendo irresponsable en otro lugar. Es al revés, no, anda a la escuela, estudia, y anda al club y hace las cosas bien. O sea, no, que la respuesta es no, lo que pasa es que lo único que lo hace que estudie es el básquet. No, el básquet es tirar al aro, picar la pelota. No, es que el deseo viene si vos les prohibís el básquet. No, hay que buscar como papá, que de hecho ahora lo estoy vivenciando, la forma para que ellos entiendan que hay tiempo para todo y que hay que formar hábitos y que una cosa no descuida a la otra. De hecho, me acuerdo un San Martín, ahí de Marco Juárez, que dice muchas cosas buenas, y creo que los jugadores profesionales le pedimos que estudien, tipos universitarios, que hagan una carrera terciaria universitaria. Qué sé yo, por ahí caigan jugadores de 26, 27 años y vos también estudias. Te miraban, ¿viste? Porque no, esa época era algo medio atípico lo que hacíamos, pero bueno, creo que dio resultado porque toda esa camada, casi todos son profesionales, ¿no? Aparte de ser o profesionales del básquet o tienen alguna profesión aparte del básquet.